Hola chiquillos, bueno, aquí estamos de vuelta con nuestra clase del día de hoy, lunes 1 de junio, de la guía número 4, basado el tema del romanticismo cuando ya comprendimos las características, lo que lo impulsó, las consecuencias del romanticismo. Tenemos que comenzar a ver lo que es el análisis, las habilidades para trabajar la poesía del romanticismo. Para eso, vamos a ver algunos poetas románticos como Novalis, Keats, Lord Byron y Coleridge, ¿ya? Primero comenzamos con un poema de Novalis. Novalis es uno de los poetas más tradicionalistas de lo que es el romanticismo inglés, ¿ya? Quizás el profesor Francisco también conoce a algunos de estos poetas y les puede comentar algo interesante también. Nosotros nos vamos a dedicar ahora a analizarlos. Comenzamos. Voy a ir por párrafo para que se vaya entendiendo bien. Primer poema. El extranjero. Deben fijarse muy bien en lo que es el título de los poemas, ya que ahí es donde nos resume un poco la idea de lo que se va a tratar luego, en el título y también en el último párrafo del poema. Ahí es donde podemos ver resumida la idea que está tratando de plasmar el poeta, que nos está tratando de comunicar. Para leer poesía tenemos que concentrarnos muy bien. Si quieren pueden cerrar los ojos, leerla en voz alta y uno la va a entender mejor. Es difícil, es una de las habilidades más complejas de desarrollar, pero como les dije en clases, solamente se puede desarrollar con algunas técnicas que requieren práctica. No existe ninguna estrategia específica de cómo analizar poesía. Solo existen técnicas que pueden ayudarte en la práctica. Mientras tú más analices poesía, menos cuesta empezar a comprenderla, ¿ya? Y a veces ni siquiera hay que comprenderla, solo sentirla, el sonido, las ideas que van apareciendo en tu cabeza, las imágenes, ¿ya? Empecemos entonces. Tenemos, primer párrafo, el extranjero. Cansado estás y frío, oh extranjero, y no pareces adaptado a este cielo. Vientos más calientes soplan que en tu patria, y más libre en otro tiempo se alzaba el pecho joven. Estamos trabajando en este primer párrafo con la idea del extranjero. Se está imaginando el hablante lírico a un ser, a una persona extranjera que está en un estado incómodo, insatisfactorio, está con frío, está cansado, ¿ya? Y no parece adaptado a este cielo. ¿Por qué? Porque viene de otras tierras. Vientos más calientes soplan que en tu patria. ¿Qué quiere decir esto? Más confortantes son los vientos que están en el país donde está ahora, y más libre se alzaba tu pecho joven, ¿ya? Que en otro momento se sentía más libre porque estaba en su propia patria. Acá tiene más impedimentos, barreras del idioma, barreras de cultura, ya se comportan distintos, se extraña su tierra. En ese momento, como había tanto patriotismo, el tema del destierro, de irse de su lugar natal era horrible, ya era una sensación horrible, porque dejaban todo ese amor, esa pasión, ese tema que tenían con la relación con su patria, ¿ya? Por eso se habla al extranjero, por eso trabaja el tema del extranjero Novalis. Segundo párrafo. ¿No expandía la vida allí su colorido por el campo sereno y la eterna primavera? ¿No tendía allí la paz sus densos hilos? ¿No florecía allí eternamente lo que una vez brotó? ¿Qué está haciendo este párrafo? Está enfatizando más la idea de la patria, de ese extranjero, de la patria que tuvo y que debe recordar de esa forma, ya como nostálgicamente hoy, cómo era ese lugar tan hermoso, un campo sereno, la eterna primavera. Aquí fíjense que el frío está relacionado a algo desagradable y lo cálido está relacionado con algo agradable.
¿ya? Probablemente porque como este autor es inglés y en Inglaterra hace mucho frío, entonces cuando habían tiempos de calor, tiempos de sol, para ellos eran maravillosos, eran como unas primaveras, ¿ya? Entonces el lugar de la eterna primavera se destaca mucho en los poemas de los románticos, ingleses sobre todo. Tercer párrafo, o tercera estrofa. Oh, buscas en vano, se ha hundido aquella tierra celestial. Ningún mortal conoce ya el sendero inaccesible que el mar ha sumergido para siempre. Probablemente le está diciendo que ya no puede llegar a esa tierra celestial de la que tuvo como patria, sino que ahora tiene que quedarse en este lugar, en el lugar donde vive ahora, ¿ya? Y tiene que adaptarse. Y también trabaja acá la imagen de la naturaleza como el poder impresionante que se tiene, que no puede ser controlado por el humano. Por eso destaca el tema de el mar, ya se ha hundido aquella tierra celestial y el mar ha sumergido para siempre esa tierra, ya, aquella tierra celestial la ha sumergido para siempre. Imagínense el poder que se imaginaban que tenía la naturaleza. Sobre todo, bueno, este es un dato extra para las personas que les guste investigar estos temas o que les interese la literatura. Imagínense que en ese tiempo estaban ya trabajando en las tierras latinoamericanas y estaba llegando a Europa todo lo que es literatura relacionada con lo que estaba pasando acá en Latinoamérica y cómo era la cultura, cómo era la naturaleza acá. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero en países europeos la naturaleza es más tranquila, es menos, como hace tanto frío no crece tanto. En cambio acá la naturaleza es mucho más grande, es mucho más gruesa. Por el nivel de agua, de humedad, por ejemplo en Brasil las plantas son gigantes, las frutas grandes, todo era mucho más grande que en Europa, ¿ya? Entonces el imaginario de los que vienen acá es impresionante. Cuando viajan al sur, ven como los españoles eran muy pequeños, ya 1,50 m aprox, en el sur los indígenas que estaban en el sur eran súper altos y de ahí viene el mito de los gigantes en Latinoamérica, ya que existían gigantes en el sur y eran los zonas, ya eran los indígenas que estaban en ese momento y en la literatura aparecen como gigantes, ya. Los animales que no se conocían, que estaban solo acá en Latinoamérica, también aparecen escritos, dibujados como seres impresionantes, monstruosos, terribles. Entonces, sigamos. Ese era el dato. Muy pocos de los tuyos han logrado ponerse a salvo del feroz oleaje. Están dispersos aquí y allá y esperan mejores tiempos para reencontrarse. ¿Ya? Está hablando de las personas que quedaron en otro lugar o que no lograron llegar. En ese momento, en esa época, mayoritariamente la gente viajaba en barco. Ya no existían los aviones. Entonces, si naufragaba el barco, o sea, tenía muchas posibilidades de naufragar, tenías muchas más posibilidades de morir que en una época como más actual. Tenemos el otro párrafo, la otra estrofa. Ten voluntad y sígueme, te ha sido favorable el destino que aquí te ha conducido. Gente de tu tierra hay aquí y que en el silencio celebran una fiesta entrañable, ¿ya? Probablemente está hablando de las personas que comparten una misma cultura. Habla de tu tierra, ¿ya? De tu patria, tu tierra, ¿ya? Eso es súper importante. Siguiente. No puedes, sin embargo, entender cómo sus corazones allí se unían. Ves brillar en sus rostros inocencia, amor, igual que en otro tiempo allí en la patria. Insiste con el tema de la patria y cómo es maravilloso estar en un mismo lugar donde tú compartes experiencias iguales con las mismas personas, tienes el mismo idioma, la misma cultura. Más clara se alza tu mirada, la tarde se despliega.
como un sueño amistoso y transcurre veloz en dulce charla, y entre tanto tu corazón se funde con la bondad que reina. Ya está dándole énfasis al tema de la bondad que existía en ese tiempo, está dándole características positivas a su patria, a la del hablante lírico, no la del extranjero. Penúltimo párrafo, mirad, está aquí el extranjero, de una misma tierra a la que pertenecéis se siente desterrado. Horas sombrías han pasado por él, muy pronto se ha acabado para él el día feliz. Permaneced amables con el extranjero, escasas alegrías le están deparadas. Rodeado de personas amigas, espera con paciencia el día de su gran nacimiento. ¿Ya? Importante acá que el final del poema nos deja con una idea positiva, con una idea de esperanza para esta persona que está, para los románticos de la época, sufriendo impresionantemente porque está en un lugar que no es familiar para él, para ella. Podemos también relacionarlo a lo que está pasando hoy en día con los migrantes. Se puede trabajar ese tema también, si es que pudiesen interpretar alguno de estos poemas, ¿ya? Ese es el tema entonces, el contexto es desolador, horrible, triste, desamparado, le espera muchas penas a este extranjero. ¿Por qué? Porque para ellos estar en otra patria es lo peor del mundo. Pero aún así le dice que tenga esperanza, que seamos amables con él, porque en algún momento va a lograr adaptarse a este lugar. ¿Ya? Siguiente. John Keats, ¿ya? Sobre la muerte. Primer párrafo. ¿Puede la muerte estar dormida si la vida es solo sueño y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan y aún creemos que el dolor más grande es morir. Cuán extraño es que el hombre deba errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero, ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que no es sino despertar. John Keats está relacionado con el romanticismo inglés, es un poeta famosísimo, tiene algunos poemas que son un poco más pícaros, ¿ya? Que son un poco más entretenidos, pero es fundamental leerlo en algún momento. Tiene entonces este poema, primero el título nos dice que es sobre la muerte, ¿cierto? Siempre preocuparnos del primer título y de la última parte del poema, ¿ya? Su destino funesto, que no es sino despertar. Primer párrafo entonces, nos está diciendo, ¿puede la muerte estar dormida si la vida es solo un sueño? Como les decía en clases, el tópico de que la vida es sueño viene de este libro famosísimo del Siglo de Oro, español de Calderón de la Barca, que se llama La vida es sueño, ¿ya? Donde se destaca este tema de que no se sabe si la vida, si estás soñando, si estás despierto, si esta vida que estás viviendo es un sueño y de repente despiertas y tienes otra vida. Existe una confusión en ese momento, por eso el poema, y aquí les destaqué en negrita, habla de fantasmas, de visiones y de dolor. ¿Qué significa esto? Que esta confusión que tiene de no saber qué está pasando, de no saber qué es real y qué no, es dolorosa, ¿ya? Y dice, y aún creemos que el dolor más grande es morir. Es como que está diciendo, dense cuenta, morir no es tan horrible como no saber la verdad de lo que está pasando, no entender la realidad. En el segundo párrafo tenemos, cuán extraño es que el hombre deba errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que no es sino despertar. Nos pregunta, nos dice, es súper extraño, ¿ya? Que el hombre tenga que vivir su vida en tristezas, ¿ya? Y que no abandone ese sendero. Pero le dice también que no solo se atreva a contemplar esas tristezas, que siga buscando lo que es real, porque el real destino funesto es despertar.
en el fondo le dice, ya, estás ahí triste, estás desolado, estás con una sensación horrible de confusión porque no entiendes lo que es la realidad, pero ¿sabes qué? No tratéis de despertar y de ver la realidad, porque cuando uno la ve, ese sí que es un destino horrible, ¿ya? Lo horrible en realidad es ver la realidad, porque es aún más dolorosa. Eso le está diciendo, ¿se dan cuenta de lo profundo que se vuelve las ideas, como en lo que termina 2 párrafos simplemente? Es súper interesante, y a veces cuando uno siente ciertas cosas, se siente reflejado en estas ideas que tratan de transmitir estos poetas. Seguimos. Lord Byron, Canción del Corsario. En su fondo, primer párrafo. En su fondo mi alma lleva un tierno secreto, solitario y perdido, que yace reposado. Más a veces mi pecho al tuyo respondiendo, como antes vibra y tiembla de amor desesperado. Lord Byron es un poeta un poquito más romántico, ya en el sentido amoroso. Le está hablando a un tú. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos esto en poesía? Actitud carmínica, apostrófica, ¿ya? Y representativa, todo eso. Aquí Lord Byron destaca eso en su poesía, que le habla a un tú. Entonces nos empieza hablando del alma, ya esta es un poco más complicada de entender. Mi alma lleva un tierno secreto, solitario y perdido. Importante en el romanticismo, la soledad y sentirse perdido. Que yace reposado, más a veces mi pecho al tuyo respondiendo como antes vibra y tiembla de amor desesperado. Pese a que se siente solitario y perdido, en algún momento cuando está con la persona amada, se siente bien y tiembla de amor, ¿ya? Siente ese amor, le vibra el pecho, está emocionado. Segundo párrafo, ardiendo en lenta llama eterna pero oculta, hay en su centro a modo de fúnebre velón, pero su luz parece no haber brillado nunca, ni alumbra ni combate mi negra situación. Existe una llama, dice este autor, existe una llama en este momento en mí que arde con una luz. Sin embargo, hay en su centro como un fúnebre velón, una vela muy grande, pero fúnebre, es decir, que está relacionada con la muerte, ¿ya? Y parece que su luz, a pesar de que se ve brillante, no hubiera brillado nunca. Y eso expone cómo está él en este momento, su negra situación. ¿Qué será una negra situación? ¿Será una situación alegre? ¿Será una situación emocionante? No, ¿ya? Es una situación deprimente, nostálgica puede ser, una situación en el fondo, ¿ya? Entonces, ¿qué llevamos? En resumen, esta persona tiene un secreto, se siente solo, se siente perdido, ¿ya? Pero cuando está con una persona y siente amor, siente que está un poco mejor. Describe que tiene una llama en su corazón que arde mucho, pero que parece que nunca hubiera tenido luz. Y parece más una de estas velas que se ponen en los funerales. Y eso describe su situación. Tercer párrafo. No me olvides. Si un día pasaras por mi tumba, tu pensamiento un punto reclina en mí, perdido. La pena que mi pecho no arrostrara, la única es pesar que en el tuyo pudiera hallar olvido. Este autor trabaja mucho con lo que es la método, discúlpenme, la hiperbatón, ¿ya? Hiperbatón. ¿Qué significaba eso? Esa figura literaria que desordena un poco las frases y hace que uno sienta que no tienen sentido, ¿ya? Pero en el fondo, cuando uno lee una hiperbatón, que es que se da cuenta al inicio que es una hiperbatón, al leerla y solo escuchar las ideas de lo que significa cada palabra, tiende a entender mucho mejor, ¿ya? Entonces yo lo leo y no trato de quedarme pegado en lo que significa, sino, no me olvides, si un día pasaras por mi tumba, tu pensamiento un punto reclina en mí perdido.
La pena que mi pecho no arrostrara, la única es pesar que en el tuyo pudiera hallar olvido. Palabras importantes destaco: olvido, pena, pecho, no me olvides. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que le está diciendo a esta persona con la que se supone que experimenta amor, que no lo olvide, que siente que se está muriendo, que siente que todo es confuso, que está solo, que está perdido, pero la única pena de su pecho, ya, es que ella lo olvide. Le da lo mismo morir, pero quiere saber que no es olvidada. Y ese es un tópico importante del romanticismo inglés. ¿Ya? Último párrafo. Escucha, locas, tímidas mis últimas palabras. La virtud de los muertos no niega ese favor. Dame cuanto pedí. Dedícame una lágrima, la sola recompensa en pago de tu amor. No me olvides entonces. No me olvides y escucha mis últimas palabras antes de morir. Y por favor, dedícame una lágrima, empatiza conmigo, siente mi pena, y eso va a hacer que yo pueda morir tranquilo. Esa es la recompensa del amor que él le ha dado. Eso es lo que busca. ¿Ya? Ese es Lord Byron. Por último, Coleridge, Samuel T. Coleridge, es un poeta que está más relacionado al tema filosófico. ¿Ya? Es intensísimo, muy interesante. Sin embargo, cuesta un poco entenderlo más porque la filosofía trabaja con un vocabulario de conceptos mucho más profundos que hay que entender o comprender el concepto antes que leerlo. Pero este es más sencillo porque es corto y lo van a poder entender de mejor manera. Aparte que como vimos ya lo que es el romanticismo, entonces se puede entender mejor. Dice: hay una mente omnipresente. Omnipresente significa que puede estar en todas partes. En latín, omni es todo, presente, presencia. Presencia en todas partes. ¿Ya? Tenemos entonces, primer párrafo, hay una mente omnipresente. ¿Ya? Entonces nos está hablando de una cosa, no de una persona, no de sí mismo, está hablando de algo, ¿cierto? Acuérdense, cuando el hablante lírico hablaba de un yo, un tú y una cosa. En este momento habla de una cosa, de algo. Hay una mente omnipresente y omnífica. Su nombre sagrado es el amor. O sea que esta mente omnipresente que está en todas partes, es el amor. Oh verdad de sublime grandeza, le dice al amor. Quien se nutre sacia con ella, con el amor, su alma constante escapa con una bendición de este ínfimo mundo. Ínfimo es algo muy pequeñito, ¿ya? Entonces, existe este amor que es una mente omnipresente, que es algo que nosotros sentimos en todas partes, que está en todas partes, ¿ya? Y es algo sublime, tan grande, tan impresionante, que quien se nutre del amor, entonces escapa un ratito con una bendición de este mundo tan pequeño que sufre tanto, ¿ya? Segundo párrafo. Es lo más alto del hombre, nuestra meridiana majestad, sabernos partes de una maravillosa totalidad. Si aquí se fijan, esta parte que no está subrayada, si la sacamos, se entiende mejor el poema. Tienen que aprender a identificar las ideas principales. Es lo más alto, sabernos partes de una maravillosa totalidad. Es decir, es lo mejor del mundo, lo más hermoso, lo más digno, saberse parte de algo más grande, ¿ya? De algo que es una totalidad completa, ser parte de eso, de esa totalidad. Y eso es maravilloso, dice este poeta. Y sigue: esto hermana al hombre y asienta su caridad y su conducta. ¿Ya? El amor ayuda a que el hombre sea más hermano, más caritativo y mejora su conducta. Pero es Dios
difundiéndose en todo, quien hace todo una unidad. Y esta es la peor superstición, desear algo que no sea el mismo suprema realidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que todo este amor que hace que nos sintamos un todo, porque todos sentimos el amor, mejora nuestra conducta, mejora nuestra hermandad como seres humanos, ¿ya? Pero Dios es el que ayuda a que se desarrolle esta unidad que produce el amor, según este autor. Y lo peor que se puede hacer es desear algo que no sea uno mismo, ¿ya? Que no se sienta como uno mismo. O también puede estar relacionado con desear algo que no sea el mismo Dios. Quizás a eso se refiere también, eso puede tener distinta interpretación, porque es una parte nomás, es un fragmento del poema y no está completo. Ya, por eso están esos puntitos suspensivos aquí con el paréntesis. Por lo tanto, la idea general del poema es que existe una fuerza tan grande que es el amor, que es impresionantemente, increíblemente indescriptible, que nos une, nos hace ser parte de algo, de una totalidad, de una unidad, a pesar de que el mundo sea tan pequeño y tan doloroso. ¿Ya? Esas son las interpretaciones de los poemas románticos del siglo XVIII de Inglaterra. ¿Ya? Estas clases pueden estar orientadas también a la universidad en general, pero yo quise hacérselas parte porque sé que ustedes son capaces de identificar las ideas de esto, ¿ya? De este movimiento estético y artístico. Así que eso, cuídense mucho y cualquier cosita me avisan. Chaito.